En abril del año 2006 nos sorprendía la noticia porque evidentemente ya al día siguiente la gente se percataba de esto, principalmente quienes se encontraban a cargo del penal de Tacumbú. Se confirmaba de que un reo había escapado, un peligroso secuestrador acusado de él de haber secuestrado a toda una familia. Richard Ramón Acosta Cardoso. ¿Cuántos años pasaron? Bueno, pasaron 14 años prácticamente, 14 años de eso. Y hay novedades con respecto al caso. Blanca López nos comenta de qué se trata. Blanca, buenos días. Muy buenos días, Sol, Alexi. Exactamente como vos, Alexi, desarrollabas lo que fue la fuga de Richard Ramón Acosta. Él tenía 33 años cuando fue capturado por un secuestro express que ocurría en el año 2002. La víctima, una familia de empresarios que tenían un negocio de empeños, fueron tomados en la zona del Lote Guazú cuando estaban con su hijo de 13 años. Una banda sumamente violenta porque tanto la pareja como el niño fueron golpeados por esta banda de criminales, que era uno de los primeros secuestros express y que habían robado el vehículo del aquel entonces ministro Silvio Ferreira y lo incineraron. Tenían mucha logística. Y era efectivamente que tenían mucha logística porque tras su detención él es llevado a Tacumbú, pero después protagoniza una de las primeras fugas de película de la penitenciaría. Esto fue en noviembre en abril de 2006, salía por la puerta principal. El trabajo de investigación fue muy meticuloso y ahora ya está a punto de llegar acá al Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional. Un trabajo minucioso porque en su momento era considerado un criminal sumamente peligroso, comisario. Blanca, sí, así mismo es. Esta persona que ahora fue nuevamente recapturada, como lo estabas adelantando vos, que fue fugada en el 2006, era una persona que integraba una organización criminal muy violenta, las primeras en hacer un secuestro de la modalidad express. Bueno, estuvo muchos años prófugo. Este trabajo es el resultado de la operación llamado Houdini en su fase 2, en donde estuvimos trabajando ya hace más de 8 meses por la localización, pues teníamos informaciones primarias que esta persona estaría viviendo en la zona de Alto Paraná o en la zona de Limpio. Hicimos un trabajo de recolección de información en la zona y el día de hoy pudimos, ya en semanas y meses atrás, teníamos ya algunos vehículos que se estaban movilizando a algunas zonas donde frecuentaba y el día de hoy decidimos hacer la operación y que fue para nosotros exitosa porque corroboramos que la persona que estaba siendo buscada hace muchos años es la persona que fue capturada. Ellos en su momento, para aquel entonces, 2002, cobraron la suma de 100 millones de guaraníes y 1 kilo de oro. ¿Ellos pudieron hacer más secuestros? Yo creo que sí. Nosotros no descartamos en este momento que ellos hayan sido o hayan realizado más otros casos de secuestros, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vos sabes bien, a una organización criminal cuando le sale un trabajo y el trabajo fue exitoso, entre comillas, obtuvieron una buena cantidad de dinero, siempre lo vuelven a repetir. Ojalá que si alguna de las personas que en aquel año haya sido víctima de esta persona y ahora va a ser presentada, o por lo menos la gente va a saber quién es esta persona, puedan acercarse y poder ayudarnos a hacer otro tipo de investigación, ¿verdad? En cuanto a lo relacionado a la fuga, también vamos a investigar quiénes pudieron haber sido su logístico, quiénes les pudieron haber ayudado una vez que llegue a este departamento y podamos hacer la entrevista que corresponde al caso. Bueno, en aquel entonces llamó muchísimo la atención, hoy recibíamos sola, Alexis, la información de que fue recapturado una persona que se fugó dentro de un congelador. Me preguntaba yo porque hubo 2 casos importantes de fugas de personas que eran en un congelador. Uno de ellos era un narcotraficante que posteriormente fue detenido, expulsado y asesinado en el Brasil, y otro era Richard Ramón Acosta. Pero para ese entonces, una fuga de esa magnitud tuvo que involucrar a muchas personas, porque esto habría ocurrido ya el día 6 de abril
y recién se percatan con el cambio de guardia el día 7 de abril. Es decir, que inclusive se lo vio a un agente penitenciario ese día anterior hablando con Richard Ramón Acosta antes que salga el congelador que le pertenecía a otro interno que dijo que este congelador iba a salir para reparación, y el guardia cárcel inclusive acompañó la salida de ese congelador. Tenemos una nota de archivo del director en aquel entonces de la penitenciaría que hablaba en relación a esta fuga de lo que para los paraguayos en ese momento era una fuga de película de criminales sumamente peligrosos. Presumiblemente la fuga de estos internos, hoy nosotros, vamos a decir, el cambio de guardia se hace a partir de las 7 de la mañana, y a las 8 de la mañana un personal que estaba haciendo su control en el sector donde está ubicado este interno le comunicó a su superior de guardia que le faltaba un interno del nombre Richard Ramón Acosta. Inmediatamente el superior de guardia entrantes le comunicó a la jefatura de seguridad para hacer otra vez un control general dentro de la población. Hicimos y terminamos aproximadamente a las 9:30, 10 menos cuarto, otra vez el control general, y no se encontró a este interno. Entonces, nosotros, tanto el director, la dirección, la jefatura de seguridad y el personal que estaba saliente y entrante, hacemos la averiguación correspondiente, y presumiblemente ayer salió un congelador de 2 puertas. Congelador de 2 puertas salió ayer aproximadamente a las 16:30 horas. Salió de la institución. Entonces nosotros, según la averiguación, salió en ese congelador. ¿Él tenía una cantina, usufructuaba una cantina aquí en el penal? Sí, él tenía, vamos a decir, tenía una cantina, pero esa cantina había sido, él remató, vamos a decir, o vendió a otra persona. Y él ayer, según el portero 6, que estaba de servicio ayer, este interno vino y ayer habló con el oficial de guardia para sacar esa congeladora. Entonces el portero también abrió su portón y le acompañó el oficial de guardia, según manifestación del portero. Bueno, era una banda sumamente grande, la banda de criminales que habían perpetrado este secuestro en el 2002, uno de los primeros secuestros express en la era del 2000, y un secuestro que no tenía la participación de la banda de Choré en aquel entonces, que había secuestrado a María Edith Bordón de Bernardi. Y sí llamaba en ese momento, comisario Nimio, la atención, la logística que tenían ellos, porque habían robado el auto de un ministro en ese momento y que posteriormente fue incinerado. Hablamos de gente peligrosa en aquel entonces. Sí, esta banda en aquel entonces era una de las bandas más temidas de lo que era el departamento central, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, como vos lo estás diciendo, realizaban atracos muy violentos, asaltos o actividades criminales que no cualquier otra organización podía hacer, ¿verdad? ¿Por qué? Por la logística, porque conocía bastante bien la zona. Era un grupo en donde la policía le fue muy difícil capturar. Esto fue un trabajo ya casi de años que se realizó en las tareas investigativas para poder localizar a toda la organización. Esta persona capturada ahora era una más de ellas. Creemos que era el líder porque era una de las personas que más pensaba dentro de la organización y era una de las personas que más actividades delictivas hacía. Bueno, él fue localizado prácticamente hoy en día. Esta persona, hablamos de Richard Ramón Acosta, es un empresario inmobiliario, parece, comisario, que podía ser tu vecino, podía ser inclusive tu amigo, tu compañero de fútbol. Nosotros lo que sí nos fue muy difícil fue justamente, ya que sabíamos quién era el objetivo, poder hacer la operación, porque realmente él se movía normalmente. O sea, él era un empresario del área de la construcción.
en la ciudad de Limpio estaba realizando una construcción importante sobre un complejo de dúplex. La persona se movía en un vehículo de alta gama, donde no cualquier delincuente común se podía mover, y normalmente, porque generalmente uno dice, si una persona prófuga está, siempre va a estar con temor, va a tener los horarios en donde puede utilizar la falta de luz para moverse en la noche, pero él se movía normalmente, era un empresario cualquiera. Tenía nada más y nada menos que, vamos a decir la marca, un Jeep Cherokee, que era en el que él se movilizaba y aparentemente era una persona considerada respetable. Sí, así mismo. Todas las personas, cuando nosotros empezamos a trabajar, a realizar el trabajo de recolección en el campo, era una persona querida en el barrio, era una persona conocida, teníamos una rutina que día venía, que hora venía, porque era una persona que le saludaba a todo el mundo, frecuentaba lugares normales en ese municipio. Pero él hace bastante tiempo que estaba, ¿sí? ¿Él cambió de identidad o siempre, obviamente, como Rich? No, nos imaginamos que utilizaba otro nombre, ¿verdad? Eso estamos averiguando ahora. Justamente me estaba diciendo el comisario Nimio Cardoso que él tenía una cédula paraguaya. Sí, él en estos momentos, nosotros no sabíamos nada, teníamos la información, estábamos haciendo trabajo de campo, ahora en el momento de pedirle la documentación, ¿verdad? Pues nosotros no teníamos 100% de confirmación que sea él, presentó un documento que lo vamos a estar sometiendo a ver si es original o falso, ¿verdad? Claro, porque la orden de captura está vigente. Sí, la orden de captura, tanto por el caso del secuestro, pues él también tiene antecedentes del 2002 hasta el 2006 por hurto, robo agravado y el caso de la fuga también, ¿verdad? Su condena, claro, porque él... Eso vamos a ver un poco si es que él llegó a ser condenado. Yo creo que sí. Porque el secuestro fue el 13 de noviembre del 2002 y él se fuga en el 2006. Y cuando eso, la tipificación era diferente porque todavía no teníamos las penas que hoy se tiene por secuestro con medidas de seguridad. No, en esa época no teníamos la ley especial de secuestro, ¿verdad? En esa época nos regíamos todavía por lo que estaba estipulado en el Código Penal. ¿Y él ya había sido condenado o estaba guardando? Él estaba guardando ser condenado según la información. Ahora estamos contactando con el fiscal de la causa original, porque acá hay dos fiscales. El fiscal que estaba investigando el caso de secuestro, realmente son varios fiscales, no solo dos, ¿verdad? El fiscal que estaba investigando los casos de hurto y robo agravado y el último fiscal que estaba investigando el caso de la fuga. ¿Quién era el fiscal antisecuestro? Pero en aquel entonces creo que era Yucio. No había tampoco, creo, o sí que se creó la fiscalía antisecuestro. Estaba una fiscalía especializada en antisecuestro. Sí, ella es la fiscal emblema de esa unidad con quien prácticamente todos los casos lo manejábamos y después derivábamos con otros fiscales de ese. Prácticamente esta sede de antisecuestros era una piecita donde funcionaba el departamento antisecuestro que se crea posterior al secuestro de María Edith Bordón de Bernardi, porque anteriormente al secuestro de María Edith de Bernardi estaba el de Ian Duncan Martin. Sí, en esa época lo que era la especialidad de antisecuestro prácticamente no existía en la policía. Empezó como una división pequeña, después en base a las necesidades pasó a ser departamento, pero tampoco no tuvo una cantidad de recursos humanos importantes para que se pueda agarrar todo lo que era el caso de secuestro a nivel nacional, ¿verdad? Bueno, 2006, entonces él fue capturado y bueno, se presume que hubo más víctimas que no denunciaron, porque ¿qué pasó acá? Él fue detenido porque este caso fue denunciado posterior al hecho. La familia había quedado con mucho miedo, porque imagínense, le tomaron al señor Silvio Marecos, a su esposa Wilma Abogado, y a su hijo Ronald Oliver Flores, que tenía en ese momento 13 años. Ellos no comunican a la policía del hecho y le liberan al papá y a la mamá, y ellos van y buscan el dinero, y mientras tanto le tenían al nene de 13 años secuestrado. Cuando se pagan los 100 millones y el oro, es que ahí liberan. Por eso hablamos de la detención de esta persona, viene a ser sumamente importante porque él era el líder entonces. Nosotros creemos que sí, realmente como en esa época nosotros todavía no teníamos ordenado, digitalizado todas las informaciones, estamos ahora ordenando en los antecedentes para saber qué función específica dentro de la organización cumplía esta persona. Era una banda bastante importante. Sí, era una banda muy temida.
Yo recuerdo en esa época incluso creo que llegó a tener enfrentamientos armados con gente de la brigada, de la policía. Sí, era un grupo que realmente no se iba a entregar así por así. Entonces estamos viendo todos los antecedentes para poder poner eso a conocimiento de los fiscales. ¿Cuántos, según ustedes tenían, cuántos formaban esa brigada? Según me estaban comentando la gente que está un poco más tiempo que yo acá, estaban integradas más de siete personas más o menos son las que integraban entre los que ejecutaban el operativo, más los conductores, más la gente que le hacía el trabajo de inteligencia previo. Blanca, ¿él Pero estaba imagínense, activo o era un flamante empresario de la construcción nomás ya, o se presume que podría estar planeando? Él estaba súper activo. Activo. Él estaba súper activo. Estaba construyendo, o por lo menos estaba construyendo unos dúplex. Como delincuente. Asimismo, esa es la información que estábamos teniendo. Además, estábamos ya hace varios meses haciendo vigilancias aleatorias en esa zona y veíamos que eran unos dúplex bastante importantes, ¿verdad? ¿Por qué Operación Houdini? Houdini es... El famoso mago. Claro, el escapista. La persona que en el mundo es conocida como el mejor escapista, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros lanzamos una operación, tratamos que el nombre de la operación tenga relación a lo que estamos realmente, al fin total de la operación, que es la captura y el perfil de la persona que captura. Era el especialista en espacios confinados. ¿Recuerdan? Houdini salía del fondo del mar, del fondo del agua, con candados, con cadenas. Todo tipo de objetos que no le permitían salir del sitio, ¿verdad? De hecho, su deceso se produjo justamente al querer salir de un espacio confinado. Y él sale también con otros condimentos, ¿verdad? Que permitían que él pueda entrar en ese freezer. Así mismo es. Bueno, estamos felices porque realmente cumplimos el fin de lo que fue esta operación después de muchos meses y como delincuente estaba activo, Blanca, no se sabe. Pero la justicia. ¿Como delincuente él seguía activo o ya estaba reencauzando e invirtiendo el dinero? Nosotros ahora vamos a ver realmente cuál era la actividad que estaba realizando la persona, porque por lo que podemos ver a primera vista tenía un pasar económico bastante importante que no lo iba a tener cualquier delincuente común, ¿verdad? Y más todavía una persona con la serie de antecedentes y con todo lo que la gente le conocía por su pasado, realmente tenía una vida bastante... ¿Por qué Houdini fase 2? La primera fase... La primera fase de Houdini la Policía Nacional hizo para la captura, o sea, realmente fue la captura y la neutralización de este binomio de delincuentes del PCC que se escaparon de alias Matrix cuando la operación se lanzó en la zona de Canindeyú. Entonces esta es la fase 2, es el segundo blanco de alto valor estratégico para la policía que... No porque tengan vinculación. No, solamente por el modus operandi de cómo fueron para que ellos puedan recuperar la libertad. Bueno, estamos abordando, están llegando de la ciudad del Limpio, están viniendo con las patrulleras, con las sirenas, como para traerlo, y lo que siga esto es la inspección física, para que la policía también pueda garantizar que no ha sufrido ningún tipo de apremio físico y después ya ponerlo a disposición de cuántos fiscales. Vamos a ver, ahora la operación estamos coordinando con el fiscal delegado de la Unidad Antisecuestro y Antiterrorismo, el doctor Federico Delfino. Bajo su dirección estamos informando todo. Una vez que él decida tomarle la declaración a esta persona, justamente vamos a ver cómo se hace, si van a unir todas las causas o van a estar yéndose a la fiscalía que ellos decidan, ¿verdad? Bueno, el comisario Nimio Cardoso estaba mirando todo lo que es la secuencia de investigación y nos llamaba poderosamente la atención. Ha sido un trabajo largo, Sol, Alexis, de vigilancia. Es decir, que tuvieron una gran cantidad de personal haciendo el seguimiento. Sí, desde hace, como te dije, 6 a 7 meses atrás ya estábamos nosotros haciendo vigilancia tanto en la zona de Limpio, en la zona de Alto Paraná. Viajamos bastante y teníamos informaciones primarias como la que te estuve exhibiendo. Teníamos ubicado el vehículo, teníamos la placa del vehículo, teníamos la zona donde él estaba haciendo la construcción, teníamos también una vivienda donde creíamos nosotros que estaba viviendo, pero como te dije, hacer una operación y después no es la persona es un desgaste demasiado para la institución, así que decidimos tener todo el cúmulo de información ya con un 90% de confirmación. Lanzamos la operación el día de hoy.
Bueno, vamos a mantener ya la cámara fija a novenas proyectadas, esperando la llegada de la patrullera, el ingreso de el Houdini paraguayo Richard Ramón Acosta y para poder entrar en vivo ya en el momento del ingreso del evadido de la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, que sería el primer paraguayo que logra esa hazaña involucrando a agentes penitenciarios en aquel abril del 2006, porque el otro que hizo también la misma fuga fue un brasileño ligado al narcotráfico que también se fugó dentro de un freezer. Impresionante. Gracias, Blanca. En instantes volvemos con Blanca López y las imágenes de ese lugar.